la Iglesia Cristiana, el amor que prevalece, le invita a escuchar la siguiente enseñanza que edificará su vida. En el libro de Santiago, el apóstol Santiago, ahí cuando leímos Santiago 1, versículo 2, no nos dice si pasan por pruebas, él nos dice cuando pasen por pruebas. Esto quiere decir y da por hecho de que vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por exámenes en la vida. Acá quienes saben que en la vida pasamos por exámenes, por pruebas. Los que hemos estudiado, los que estamos estudiando saben que hay que pasar los exámenes si queremos avanzar de ser promovidos de un año a otro. Pero nos dice el apóstol Santiago en esta carta especialmente, que dice que van a venir las pruebas, pero que también es posible sacar provecho de ellas. Por lo cual nos dice que cuando pasemos por diversas pruebas, tengamos eso como por sumo gozo. Y ese gozo no se trata de fingir que estamos alegres en medio del dolor. No se trata de eso. Como cuando usted machuca un dedo y le dicen le duele y usted no. No se trata de eso, de fingir simplemente. No, se trata de tener una perspectiva diferente. Por lo que las pruebas pueden producir en nuestras vidas. Se trata de eso. O sea, lo que quiere decir acá es que las pruebas, nuestras dificultades, los problemas que puedan venir a nuestras vidas son oportunidades para ser perfeccionados, para madurar, para crecer, amén, para ser promovidos. ¿Quiénes saben acá que cuando usted quiere pasar a un nivel más alto o pasar al siguiente nivel, necesita ser primero ¿qué? Probado, necesita ser examinado? Hay exámenes al final del año, hay exámenes durante el año en el año escolar, y hay exámenes también en la vida misma. Dios quiere promovernos, amén. Dios quiere llevarnos a nuevos umbrales de fe. Ese es el libro que estamos leyendo en los martes de oración, nuevos umbrales de fe. O sea, usted ya debe crecer en fe, amén. Así que usted va a ser promovido. También las pruebas son periodos de aprendizaje. Por ejemplo, los tiempos de prueba pueden enseñarnos paciencia. Cuando usted esté pasando por una prueba, no le pida al Señor paciencia, porque le va a durar más la prueba, va a esperar más. Pero sí va a desarrollar, si usted sabe pasar la prueba, va a desarrollar paciencia. Pero esta paciencia, es decir, va a aprender a ser más perseverante, constante, amén. También podemos obtener en medio de las pruebas una mayor revelación del poder y del amor de Dios. También, pasando las pruebas, vamos a poder ver cómo el Señor se glorifica en medio de nuestras dificultades. O sea, que si hay motivos para los cuales alegrarse cuando pasamos por pruebas y por diversas pruebas. ¿Quiere escuchar una promesa de parte del Señor usted esta mañana? Bueno, le voy a dar una promesa. Juan 16:33. Vaya conmigo hasta allá. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción. Esa es una promesa. Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el Señor Jesús venía diciéndoles unas cosas a los discípulos y las dejó plasmadas ahí en este evangelio de Juan, diciendo: les he dicho todo lo anterior, que Él iba a pasar por la cruz, que Él iba a resucitar. Le dice: le he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo van a tener muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. O sea, vamos a pasar por pruebas, vamos a tener aflicciones, pero confiad, porque el Señor nuestro Dios ha vencido al mundo. Amén. Diga conmigo: las pruebas van a venir,
pero yo puedo ganar en el nombre de Jesús. Amén. Las pruebas van a venir a nuestras vidas, pero podemos ganar en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en Juan 16 Él decía: hasta ahora ustedes no han pedido en mi nombre, pero ahora van a pedir en mi nombre, en el nombre de Jesús, y van a obtener respuesta del cielo. Amén. Así que si quiere ir de victoria en victoria, ¿quiénes quieren ir de victoria en victoria? Amén. Entonces, ¿quién sabe que para poder ganar algo hay que competir, hay que luchar? O sea, si usted quiere ganarse la Copa América, tiene que ir a la Copa América a jugarla y pasar las rondas, todos los partidos, ganar todos los partidos, ¿cierto? Y así es en la vida. Si usted quiere ir de victoria en victoria, va a tener que pasar también por batallas. Amén. ¿Qué pasó? ¿Ya no se alegran por eso? Amén. Entonces, vas a tener que estar en batallas. Van a venir dificultades a tu vida. ¿Quién sabe eso? Van a venir dificultades en la vida, pero confiad que Jesús dijo que nosotros éramos ¿qué? Más que vencedores también. O sea, el Señor nos prepara para las pruebas. El Señor nos alienta, nos anima. Y además Él dice: tranquilos, yo he vencido al mundo. Y yo he vencido al mundo, y ahora ustedes son también más que vencedores todavía. Amén. Así que si aprendes a sobrepasar la prueba, después no te va a faltar nada. De acuerdo a lo que nos dice Santiago 1:4, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfecto, sea maduro, sea un hijo maduro de Dios, sea una persona cabal. ¿Qué es una persona cabal? Que su mente, su cabeza está bien puesta. Amén. Que no se desborona ante las dificultades, sino que se fortalece en el Señor nuestro Dios. Amén. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del cristiano, mi hermano. Así que si aprendemos a sobrepasar las pruebas que la vida misma quiera traernos, o las circunstancias, o todo lo que esté a nuestro alrededor quiera pasar pruebas a nuestras vidas, vamos a sobrepasarlas, pero también después de eso no nos va a faltar nada. Eso lo acabamos de leer. En realidad no podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta ver cómo reaccionaremos frente a las presiones. Usted no se va a conocer realmente cómo es, o no se va a poder formar carácter en usted hasta no saber cómo responde ante las dificultades. Alguien dijo por ahí que los cristianos a veces toca tratarlos como a los tubos de pasta dental. Hay que apretarlos para que saquen lo que tienen por dentro. ¿Sí? Entonces hay presiones en la vida, que salen cosas de nuestras vidas para ver qué es lo que hay por dentro de nuestras vidas. Así que por ejemplo, es muy fácil ser amable cuando todo va bien. Ay, pero dígame a ver si sigue siendo amable cuando lo empiezan a tratar injustamente. Cuando todo es sonrisas, cuando todo el mundo te está tratando bien, cuando todo el mundo es agradecido, tú eres amable y chévere. Pero vaya a ver si las cosas no van tan bien en tu vida, si sigues siendo amable. ¿Aló? Es ahí la prueba. Y así en diferentes cosas de nuestras vidas. Amén. Dios quiere que seamos perfectos, seamos maduros. No nos quiere librar del dolor. Él quiere es que maduremos. Amén. Jesús, antes de ser entregado, usted lo puede leer ahí en Juan 17:15. No vaya hasta allá, pero yo lo leo. Él en su oración, Él oró por nosotros ahí en el huerto de Getsemaní. Él dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, Él no nos va a quitar del mundo. Y con esto quiero decir que usted y yo, como hijos de Dios, mientras estemos vivos, vamos a tener problemas. Un cristiano dijo: pastor, yo no quiero tener más problemas con el diablo. Y yo digo: bueno, entonces empieza a despedirte de tu familia, porque
Lo que me estás diciendo es que si no quieres problemas con el diablo, entonces quieres decir que te vas a morir. La única manera para no tener problemas más en la vida es estar muerto. Pero mientras estemos vivos, vamos a tener que enfrentar problemas y dificultades. Amén. Pero confiar en el Señor nuestro Dios, que Él es nuestro guardador, que Él es nuestro castillo y Él es nuestra fortaleza. Amén. Esa es la diferencia, mi hermano. Hay pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Y con esto quiero aclarar lo siguiente: que Dios no nos manda una enfermedad como prueba. ¿Escucharon? Dios no te va a mandar una enfermedad como prueba. Dios no te va a mandar miseria ni escasez a tu vida como una prueba. ¿Sabes por qué? Porque de Dios proviene todo lo bueno. Amén. Dice el libro de Santiago 1:17, dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, el que creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. No hay mudanza, no hay cambio en Él. Él es bueno. Amén. Y ahí mismo en Santiago 1:13 dice, en la parte B, dice: Dios nunca es tentado a hacer el mal, ni jamás tienta a nadie. ¿Qué quiere decir todo esto? Mire, teología básica de primaria. Dios es bueno y el diablo es malo. Diga conmigo: Dios es bueno y el diablo es malo. O sea, lo malo que te pase en tu vida no viene de parte de Dios. Amén. Dios va a permitir pruebas en nuestras vidas, pero también nos dice en 1 Corintios 10:13, dice que la prueba no va a ser mayor de lo que podamos resistir, y que juntamente con la prueba también nos va a dar ¿qué? La salida. Dios es bueno. Amén. Hay pruebas a las cuales usted y yo nos metemos por cabezadura. Hay pruebas, como lo vamos a ver más adelante, de pronto no hoy, pero sí en unas próximas predicaciones. Hay pruebas que son producto de nuestros propios deseos, nuestras propias decisiones. Amén. Pero de Dios proviene todo lo bueno. Amén. Entonces, cuando nacemos de nuevo, cuando llegamos a Cristo, cuando nos convertimos a Cristo, mi hermano, los problemas no se terminan. ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabía eso? Que cuando usted llegó a los pies del Señor de Jesucristo, los problemas no desaparecieron. Los problemas no desaparecieron. Así quizás algunas personas quieren dar a conocer un evangelio de mentira, que le dice a la gente: si tú te conviertes al Señor no vas a tener problemas. Eso no es la verdad. Ya lo acabamos de leer, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones. Lo que cambia y lo que marca la diferencia acá, mi hermano, en nuestras vidas, es que ahora en Cristo, siendo cristianos, hijos de Dios, vamos a tener recursos ilimitados para enfrentar esos problemas y poder salir victoriosos. Amén. Eso es lo maravilloso, mi hermano, que antes de ser cristianos teníamos los problemas, pero no sabíamos qué hacer, ni sabíamos hacer lo correcto ante esos problemas. Pero hoy en Cristo Jesús tenemos grandes recursos para enfrentar esos problemas y poder salir victoriosos. ¿Quiénes dicen amén? Bueno, gloria a Dios. Nosotros podemos ir a una fuente inagotable de poder y de sabiduría, que es nuestro Dios. Amén. Podemos acudir. Por eso Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice que si no sabe qué hacer ante una prueba, o sea, si alguno está falto de sabiduría, dice: pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ante las pruebas vamos a ser tentados a sentirnos incapaces.
de no saber qué hacer ante la dificultad. ¿Quién ha pasado por eso? Hemos pasado por esas situaciones. No sabemos qué hacer ante la situación de tener un hijo rebelde en la casa. No sabemos qué hacer para mejorar nuestras finanzas en la casa. No sabemos qué hacer con ese jefe que nos trata injustamente. Esas son pruebas en nuestras vidas y no sabemos qué hacer. Y vamos y de repente nos quedamos en eso. No sé qué hacer. Y nos quedamos ahí, simplemente no sé qué hacer. Voy a dejar eso al tiempo. No, el tiempo, las pruebas son como, llévelo a la parte natural, en un examen. Si usted necesita pasar la prueba de sus exámenes finales de 9º grado, usted tiene que pasarlos. Y usted le entregan el examen y le dan un tiempo, ¿cierto? 1 hora, 2 horas. El profesor no le va a decir, no, tenga el examen, y usted va a decir, voy a esperar que el tiempo me dé la respuesta. No, se terminó la hora, recogieron el examen, y si usted ni siquiera lo marcó, tenga su 0. Póngale 0, dijo el chavo. Entonces, a veces reaccionamos ante las pruebas de esa manera. Y decimos, no, pastor, sí, ¿cómo vas en tu matrimonio? Ah, igual. ¿Y qué has hecho? No, ya ese asunto, esperando a ver qué pasa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que te vas a dar cuenta a la vuelta de unos años que sigues en el problema, pero ahora más viejo. No, Dios quiere que pases la prueba. Amén. Dios quiere que salgas victorioso de esa prueba, porque te quiere llevar a un nuevo nivel. Él quiere que disfrutes de lo que Él tiene preparado para ti en el siguiente nivel. Él quiere que superes ya esa etapa de tu vida. Pero cuando no sabes qué hacer, pídale sabiduría a Dios. Amén. Silencio en la sala. En esos momentos difíciles que vienen a nuestras vidas y no sabemos qué hacer, debemos ir inmediatamente a la fuente, a nuestro Dios. Debemos ir a la oración. Debemos ir a su palabra. Amén. Y en esos momentos difíciles necesitamos sabiduría que proviene de lo alto, sabiduría divina, no sabiduría humana, porque en una parte de la Biblia dice que esa sabiduría humana es sabiduría demoníaca. Si quiere realmente salir victorioso de esa prueba, usted necesita esa sabiduría que provenga de lo alto, sabiduría de Dios. Amén. Y esa sabiduría no es solamente conocimiento, sino la capacidad de tomar decisiones sabias y hacer lo correcto y de la manera adecuada. ¿Quiénes saben eso? Que, por ejemplo, en las discusiones de pareja, nos dice, no, pastor, yo estoy en lo correcto. Y uno puede decir, sí, estás en lo correcto, varón, pero lo dijiste de la manera inadecuada. ¿Sí? O sea, te faltó sabiduría. Puede ser que estés en lo correcto, pero lo expresaste de una manera inadecuada, con un tono, nada más que con el tono de tu voz, con que se te vaya unos decibeles un poquito más arriba, ahí tiene, para distorsionar lo que querías decir. ¿Quiénes saben eso? Que eso pasa en el hogar a veces. A veces usted dice algo, pero gritando, y no te escuchan lo que dijiste, pero sí escuchas que gritaste. Y de una vez ella responde, ¿pero por qué me grita? Y él dice, yo no grité, es que usted no me escucha. Y se armó el zafarrancho y no se solucionó el problema, y seguimos en las mismas con las mismas. Necesitamos sabiduría para esos momentos. Amén. Pero esa sabiduría debe ser algo práctico. Diga conmigo, práctico.
no es solamente conocimiento, no solamente decir, es que la Biblia dice que la mujer se debe someter al hombre y usted se somete a mí. No, así no se le va a someter ni el perro de la casa. No, mi hermano, necesitamos sabiduría que provenga de lo alto. Amén. La sabiduría es un discernimiento práctico. La sabiduría comienza con respeto hacia Dios primeramente. Si usted quiere tener sabiduría, necesita empezar por respetar a Dios. ¿Y cómo se respeta a Dios? Honrando su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Póngala por obra en su vida. Así, de esa manera usted está honrando la palabra. Hoy está recibiendo usted palabra de Dios. Póngala por obra en su vida. Póngala por obra en su vida. Haga eso. Es decir, lo que dice la palabra, hágalo continuamente en su vida. Y de esa manera usted va a poder distinguir lo correcto de lo erróneo. Si nos ejercitamos en eso, usted luego va a poder caminar mejor en su vida y va a poder enfrentar las pruebas de una manera más sabia y correcta. Va a poder hacer lo correcto. No solamente saber qué hacer, eso es meramente conocimiento. Es saber qué hacer, pero aplicarlo. Eso es sabiduría. Amén. Porque mucha gente puede decir, yo sé muchas cosas. Y, por ejemplo, un contador que lleva la contabilidad a muchas empresas y a otras personas y le lleva la contabilidad muy bien. Él tiene conocimiento. ¿Listo? Hasta ahí tiene conocimiento. Pero ¿cuándo es sabio? Cuando su propia vida financiera esté en orden. ¿Sí me hice entender? O sea, él puede decir que tiene conocimiento y lleva la contabilidad de muchas empresas y la lleva bien, pero si su propia vida financieramente es un desorden, ese hombre no es sabio. Tiene conocimiento, pero no lo aplica a su vida. Amén. Entonces, Dios está dispuesto a darnos sabiduría. ¿Quién sabía eso? Ahí lo dice, Él la da sin reproche. Él nos va a dar sabiduría y sin reproche. Y está dispuesto a darnos, dice, pídasela. Y nos la va a dar en abundancia. O sea, el Señor no nos va a dar para que pasemos raspando. Él te va a dar para que pases con notas excelentes la vida. Amén. Uno se alegre por eso, mi hermano. Usted va a pasar sobresaliente en la vida. Amén. Así que Dios está dispuesto a darnos sabiduría, pero no podemos recibir esa sabiduría si antes, escucha bien, si antes no hay una disposición de parte de nosotros para hacer lo que Él va a decir. ¿Esto qué quiere decir? Hay gente que pide sabiduría y busca consejo, pero esa gente muchas veces está solo buscando que le digan lo que quiere escuchar. Y van de aquí a allá y pasan por diferentes lados y insisten, no, es que usted no. O sea, cuando una persona viene a consejería de un pastor, lo correcto y ético que debería hacer cualquier pastor es darle el consejo de la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Amén. Y si esa persona quiere y atiende, ese consejo lo recibe, lo acepta para su vida y lo hace, va a pasar la prueba. Amén. Si quieres pasar las pruebas de la vida que vengan a tu vida, déjese guiar por el Espíritu Santo, mi hermano. Pero si quieres seguir haciendo las cosas a su manera, va a tener que repetir la materia. Así es sencillo. A veces queremos cambios en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Quién ha tenido esa circunstancia en su vida? ¿Quién quiere cambios en su vida? Levanten la mano el que quiere cambios en su vida. Amén.
Bueno, si usted quiere hacer cambios, y cambios para mejorar, ¿no? Cambios para mejorar, usted necesita sabiduría divina. Usted necesita pasar la prueba, pasar ese examen de la vida. Pero esta vez lo necesita hacer, si quiere pasarlo, acatando el consejo de Dios. ¿Aló? Si no, va a tener que repetir la prueba. Por eso es que uno se encuentra a veces personas con el mismo problema por años. Nosotros como pastores hemos tenido la oportunidad de entablar amistad y poder darle consejería de cierta manera a varias personas. No están acá en la iglesia, otras personas que nos han buscado y encontramos una que otra persona. A veces se le encuentra uno de mes en cuando o por ahí cada año y le pregunta a uno, bueno, ¿y cómo estás? Y cuando empieza a contarnos la historia, lo dejamos de ver 1 año, 2 años y nos cuenta exactamente lo mismo que nos contó hace 2 años. A un señor una vez nos lo encontramos y mientras él volvía y me contaba la misma historia, yo me quedé pensando cuándo fue la primera vez que le escuchamos eso a él. Y por poco le celebramos cumpleaños. Es comprar una tortica de cumpleaños para celebrársela al problema. 7 años llevaban lo mismo. 7 años. Y cada vez iba de mal en peor la situación. Y él esperaba que las cosas cambiaran, pero no había hecho nada. Se le había dado el consejo de la palabra de Dios, pero él quería, siempre era escuchar lo que él quería escuchar. Y por eso seguía ahí mismo en esa prueba y en ese examen. ¿Y sabe qué es lo más doloroso, mi hermano? A veces las decisiones que tú no tomes por tu vida, a veces otro sí llega y las toma por tu vida. Y cuando tú te das cuenta y dices, uy, pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo así? ¿Qué solo? Ya hicieron su vida por aparte y yo dediqué mi vida acá. ¿Y qué pasó con mi vida? Porque no tomaste decisiones sabias en tu vida. Otro sí llegó y tomó decisiones, hizo con su vida lo que quiso y de paso arrastró tu vida. De paso. Ojo con eso, mi hermano, estamos aún a tiempo, amén. Dice en el libro de Proverbios, vamos a ir al libro de Proverbios, nos habla acerca de la sabiduría, nos habla acerca de la excelencia de la sabiduría. Proverbios capítulo 8. Va conmigo hasta allá, vamos a ver bastante ahí del libro de Proverbios. Es algo maravilloso, hermoso lo que dice acá acerca de la sabiduría y sobre todo a dónde nos lleva esto que le quiero decir. Proverbios 8, leámoslo desde el versículo 6 hasta el 11. Les recomiendo que se lea todo ese capítulo 8. Dice, oíd, porque hablaré cosas excelentes. Bueno, voy a leerlo acá en otra versión Reina Valera. Ustedes tienen Reina Valera, yo lo tengo acá, Nueva Traducción Viviente. Dice, la sabiduría dice de esta manera, dice, escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto. O sea, la sabiduría habla, dice, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedad. ¿Todos están acá conmigo? Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Versículo 10. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro. O sea, la sabiduría es mucho más valiosa que el oro y la plata. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes, que las piedras preciosas. Nada de lo que uno pueda desear
se compara con ella. O sea, con la sabiduría usted tiene todo. Por eso el rey Salomón, ¿qué le pidió a Dios? Sabiduría. ¿Y qué obtuvo con la sabiduría? Poder y riquezas. Todo. Proverbios 9, del 1 al 6, ahí mismito. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 pilares, preparó un banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Versículo 4. Entren conmigo, clama a los ingenuos, y a quienes les falta buen juicio les dice: vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Versículo 6. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad o de simplicidad y empiecen a vivir. Diga conmigo, empiecen a vivir. O sea, con la sabiduría usted va a empezar a vivir. Amén. Aprendan a usar el buen juicio. Versículo 10. El temor del Señor, el temor de Jehová, es la base, es el principio de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Versículo 11. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, mi hermano, serás tú quien sufra. La excelencia de la sabiduría, mi hermano. La excelencia de la sabiduría. Amén. ¿Quiénes sabían eso? Y mire algo maravilloso acá, que concuerda con todo eso que estamos viendo acerca de las pruebas. Dice que la sabiduría prepara un banquete, ¿no? Y dice: vengan y clama a los ingenuos, y a los que les falta buen juicio le dice: vengan y disfruten de mi comida. O sea que el Señor nos dice que cuando estemos en pruebas, cuando estemos en angustia, y si tenemos falta de sabiduría, dice: pídala. Eso nos lleva al Salmo 23, que dice que el Señor adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Tremendo. O sea, cuando estemos en pruebas, cuando estemos en dificultades, el Señor está aderezando una mesa para que usted venga y coma sabiduría y pueda sobrepasar esa prueba. Dios es bueno, amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Así que, hermano, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice ahí que conocer al santo te da inteligencia y buen juicio. ¿El santo quién es? Jesús, Dios, Jesús. Esto se complementa, y no vaya hasta allá, con todo lo que dice. Apunte la cita: 1 Corintios 1, del 18 al 25, que nos dice que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Esto quiere decir que para nosotros, los hijos de Dios, Cristo es la sabiduría de Dios, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso nos dice Colosenses 2:3. En Cristo están escondidos los tesoros, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, para nosotros Cristo es la sabiduría divina. Amén. Así que si estás en Cristo, mi hermano, si has nacido de nuevo y ahora eres un hijo de Dios, estás completo en Él y no te falta nada. Amén. Esto quiere decir, vamos a llevarlo a palabras castizas, que si un cristiano está pasando por una prueba y no sabe qué hacer y siente que le falta sabiduría, tiene que dejar más bien de caminar tanto en la carne y empezar a caminar más en el Espíritu. Lo que necesita es más de Cristo y menos de sí mismo. ¿Aló? Por eso las pruebas nos muestran que aún hay cosas en nuestras vidas
que hay mucho de nosotros, hay mucha carne en nosotros, y que Cristo debe ser formado en nosotros, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Así que cuando tenemos pruebas, pasamos por pruebas y no sabemos qué hacer, es porque estamos más en la carne, o reaccionamos mal ante las pruebas, respondemos mal. Por eso, mi hermano, necesitamos ser más constantes en el Señor. Necesitamos desarrollar resistencia, y como dice acá, necesitamos pasar esa prueba, porque esa prueba va a producir paciencia. Y ahí en Santiago 1, nuevamente, vayan conmigo, Santiago 1. Santiago 1:4 dice: mas la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y Santiago 1:3 dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la palabra paciencia, ahí en el original, la palabra griega escrita ahí, es la palabra hupomone, que se traduce también como constancia, resistencia, y escuche esto, aguante alegre. O sea, la prueba de nuestra fe va a producir aguante alegre. Aguante, mijito, pero alegre. Alégrese, porque el Señor ha vencido al mundo. Por eso dice: tengan por sumo gozo. Amén. Pero ese aguante, esa palabra, dice que es alegre porque Cristo está en nosotros, y Cristo es la sabiduría de Dios. Amén. Cristo es la sabiduría de Dios, y Él es nuestra esperanza de gloria. Por eso podemos decir, como lo escribió el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Vaya conmigo hasta allá, Gálatas 2:20. Amén. O sea, cuando pasamos por pruebas, estamos pasando por pruebas, lo que necesitamos es más de Cristo y menos de nosotros. Más de Cristo y menos de mí. Amén. Gálatas 2:20 dice: con Cristo, y esta es una declaración que usted tiene que volverla real en su vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué puedo estar viviendo en la carne? Pruebas. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí es la clave? ¿Sí ve la clave, mi hermano? Pruebas. Usted debe entender que usted ya fue crucificado con Cristo. De esa manera, porque esas pruebas vienen es para mostrarnos todavía mucha carne todavía que hay en nosotros, todavía hay mundanidad en nosotros. Todavía queremos resolver cosas de nuestras vidas a nuestra manera. Queremos enfrentar la vida con el esquema con que nos enseñaron a vivir nuestros antepasados. Y por eso el Señor dice: pida sabiduría divina. Si tienes problemas de finanzas, ¿cuál es la solución? Ir a la fuente, a la palabra de Dios. No, ¿qué hacemos? Salimos corriendo a donde el prestamista, donde el gota a gota, y nos endeudamos más, y peor aún, con un gota a gota. O entonces lo poquito que nos llega, entonces decimos: no, yo tengo fe que el Señor me va a ayudar, entonces nos vamos y compramos el baloto. Hermanos, si esa fuera la solución que Dios da a la parte financiera, no existiría ninguna lotería. Todo el mundo se la gana, todo el mundo le pide eso a Dios. Pero Dios no te va a solucionar el problema financiero a través de un baloto. Él te va a solucionar ese problema financiero cuando aprendas a depender de Él primeramente. Cuando aprendas y entiendas que el Señor es tu proveedor, y si Él es tu proveedor, nada te hará falta. Amén.
Cuando te metes en el esquema económico y financiero del Señor, escrito en su palabra, nada te va a hacer falta. Amén. Cuando entiendes que el dinero no es malo. Mucha gente dice, uy, pastor, aquella persona se dañó cuando con plata se dañó. Yo, no, esa persona no se dañó con la plata. Lo que pasó fue que el dinero que llegó a su vida reveló, sacó afuera lo que realmente había en su corazón. O sea, no pasó la prueba de la riqueza. Se dañó. El dinero no es malo. Lo malo es que el dinero lo tenga uno. No es malo tener dinero. Lo malo es que el dinero lo tenga uno. Que usted viva por el dinero, que viva por las riquezas, que ellas lo dominen y todas esas cosas lo dominen. Pero el dinero debe ser tu esclavo para las riquezas. Dios quiere prosperarte, amén. Pero lo que no quiere es que tu corazón dependa de las riquezas, sino dependa del Señor, amén. Gloria a Dios. Así que, mi hermano, toda prueba la soporto y la apruebo, o sea, la paso estando, permaneciendo, siendo constante en la fe en Jesucristo. Es la única manera. El tema, soportando las pruebas. ¿Cómo las soportamos? Estando, permaneciendo, siendo constantes en la fe en Jesucristo. Las pruebas vienen a veces, nos desequilibran, nos sacan del molde, nos sacan de ese punto de confort. Pero también a veces caemos en la trampa de sacarnos, de que nos sacan del propósito de Dios y nos alejamos del Señor por querer solucionar las cosas a nuestra manera. Entonces tengo escasez, llega una escasez a nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que generalmente hace la gente? Y aún los hermanos cristianos, trabaje. Y trabaje como un burro. O sea, de sol a sol, de sol a sombra, ¿no? ¿Cómo es? Todo de domingo a domingo. ¿Usted cree que eso es lo que quiere Dios para su vida? Eso se llama esclavitud, si no lo sabía. Y Dios ya te hizo libre. Amén. Dios ya te hizo libre. Ah, pastor, o sea que me retiro de trabajar. No he dicho eso. No he dicho eso. Lo que quiero decir es que esa no es la solución que viene de parte de Dios. Que tú trabajes más, tengas más horas, trabajes más horas extras, trabajes dominicales para tener plata y poder solucionar tu problema financiero. Lo que quiere decir eso es que tu corazón no está reposando, no está descansando en el Señor, tu proveedor. Y eso es lo que necesitamos. Amén. Dios puede hacer más cosas en nuestras vidas en una hora que lo que tú vas a lograr en 48 horas semanales de trabajo. Dios puede hacer más en tu vida estando 2, 3 horas en un servicio dominical que en las 8 horas que tú te metas trabajando un dominical en tu trabajo. Te puede dar más, porque aquí vas a obtener sabiduría. Y recuerde, la sabiduría es mucho más valiosa que el oro y la plata y las piedras preciosas. Amén. Aquí en la iglesia, el propósito de la iglesia es que Cristo sea formado en nosotros. Cuando estás aquí, está siendo Cristo formado en ti y en mí. Y cuando vengan pruebas, no va a ser tu carnalidad la que enfrente la prueba, va a ser Cristo mismo enfrentando esa prueba, porque Él dice: yo he vencido al mundo. Pero si quieres enfrentarlo a tu manera, si quieres hacerlo a tu manera, vas a tener que repetir la materia. O puedes que la pases, pero ahí Santiago dice: te va a hacer falta algo después. Pero cuando lo hacemos de la manera de Dios, no nos va a faltar nada. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Muchas veces llegan pruebas y a veces como que nos les zafamos rápido a la prueba por un ladito. No, dice el Señor: tenga su obra completa, para que estéis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces eso mismo quiere hacer Dios en las vidas de las personas, en sus hijos, cuando lleguen pruebas a su vida. Pero
Recuerde, pida sabiduría si no sabe qué hacer, pero si pide sabiduría, esté dispuesto, tenga una disposición antes de corazón de hacer lo que Dios le va a decir. Amén. También nos habla ahí el libro de Santiago que en esas pruebas vamos a necesitar pedir sabiduría, pero nos dice que pidamos con fe. Y acá solamente quiero hacer la introducción a este tema porque es mucho más largo, que ya vamos a terminar. Así que dice Santiago del 1, versículos 6 al 8, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nos habla acá de pedir con fe cuando estamos en pruebas. Pedir con fe, esa es la clave. Pues una tentación que vamos a tener en medio de las pruebas es la duda. Vamos a dudar, va a venir la duda. ¿Será que sí? ¿Será que en este tiempo de espera, por ejemplo, el que le acabé de comentar, yo pudo haber llegado la duda? ¿Será que sí me van a dar ese nuevo trabajo? ¿Será que sí? ¿Será que no? No. Ahí tocó desaparecer toda duda. No había más opción si quería aguantar ese tiempo y aguantar alegremente. Tenía que tener mi mirada, y cuando tengamos pruebas tenemos que tener nuestra mirada siempre puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Tenemos que estar siempre, no debemos permitir nada de duda en nuestras vidas. ¿Cuánto debemos permitir? Nada. Nada es nada. Un poco de levadura, ¿qué pasa? Leuda toda la masa. O sea, no podemos permitir duda a nuestra vida. No podemos permitir, o sea, no. Y cuando habla de doble ánimo, quiere decir ahí en su texto original nos dice de doble cabeza, de doble visión. O sea, estar, sí, poder decir, sí, yo confío en Dios, yo creo en el Señor, yo creo en su misericordia, yo creo en su amor. El pastor dijo que le pidiera sabiduría y yo le estoy pidiendo sabiduría, pero a su vez estoy mirando la circunstancia. Y entonces veo la circunstancia, veo el diagnóstico médico. Esa es la prueba que no viene de parte de Dios. Veo el diagnóstico médico y dice que los exámenes están peor. Pero por otro lado, el pastor y la pastora me dicen: confía en el Señor, Él es tu sanador, Él ya te sanó, por la llaga de Cristo fuiste sano. Pero el dictamen médico dice esto y aquello, y dice que aparece una cosa y que aparece la otra, y busco en Google de qué se trata esa enfermedad y esto, y averiguo, y otra persona me dice: no, que de eso murió mi tío, que de eso murió fulanito, y que eso hay que tomar hasta sangre de chulo, y que no sé qué, y haga aquello y haga lo otro. Estás dudando. La mirada se divide. Nuestra mirada se divide. Y dice ahí la palabra, dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tu fe en el Señor, tu fe en el Señor debe expresarse con todo tu ser, con tus palabras, con tus pensamientos, con tus actos. Se debe expresar esa fe. Si dices que estás creyendo en el Señor, tienes que estar creyendo en el Señor, estar firme en el Señor, no negando la realidad, pero sí aceptando la verdad de la palabra de Dios. Eso es otra cosa. Realidad y verdad no es lo mismo. La verdad dice una cosa, pero la realidad es lo que puedan estar viendo tus ojos. Pero dice la verdad también que llama las cosas que no son como si lo fueran. Amén. O sea, que ante una dificultad con un hijo rebelde en la casa, tú le pides sabiduría al Señor. El Señor te da sabiduría y te dice: el amor cubre multitud de errores. Con amor sobrepasas esa prueba. Disciplina con amor. Disciplina no es garrote, con amor. Disciplina es disciplinar, formar,
disciplina es instruir, es acompañamiento, es formar, es dar ejemplo con amor. Y empiezas a enseñar la palabra con amor, y vas a la palabra con amor, y das la palabra con amor, y vas a tus oraciones con fe, pidiendo y declarando lo que no es como si ya lo fuera, y empiezas: Señor, te doy gracias por mi hijo, que es obediente, que es sabio, que es un hombre que te sirve, que es un hombre respetuoso de sus autoridades, que es un hombre que está lejos de todo lo y que ha sido separado del mundo. Amén. Empiezas a hablar de esa manera, y cuando ves a tu hijo, le hablas de esa manera. ¿Aló? Empieza, si es con tu esposo o tu esposa, tú empiezas a orar. Así hacíamos nosotros. La pastora hacía así. Es con fe. Se tiene que declarar las cosas con fe. Amén.